Hola, bienvenidos a este espacio de nuevo, donde lo que queremos es hacer unos breves comentarios o reflexiones acerca de algunas de las lecturas que hemos realizado este año en el grupo de retos de lectura. Mi nombre es Marlene y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de un libro que fue el que leímos en el mes de septiembre y se llama Teología del Hogar. Es un libro que está originalmente escrito en inglés, creo que no tiene todavía una traducción al español. Y lo que nosotros hicimos fue hacer una traducción de algunos de los capítulos, no fue una traducción completa del libro, pero lo que hicimos fue como una selección de algunos capítulos para poderlos entonces leer juntos en el grupo. El libro en inglés se llama Theology of Home y está escrito por Carrie Grass y dos compañeras más que no recuerdo en este momento sus nombres. Hace parte de una serie de 3 libros y en esta ocasión solamente vamos a hablar un poquito del primero, que hace como da un panorama muy completo de algunos aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora de construir hogar. Entonces, también quiero aclarar o hacer una salvedad, y es que este libro fue escrito por autoras católicas. En el club de lectura creo que nunca había recomendado algún libro escrito por católicos, aunque he leído bastante literatura escrita por católicos. A veces me cuido como de recomendarlo así abiertamente porque entiendo que al no ser la fe que profesamos dentro del club, pues de pronto algunas personas no lo consideran relevante, pero este libro en especial para mí fue como es un libro tan fresco, es un libro tan lindo que aborda todo este tema del hogar desde una perspectiva tan sencilla, pero a la vez tan profunda, que por eso lo recomendé y bueno, por eso hicimos entonces la lectura. Ya después de hacer esta salvedad, entonces sí quiero contarles un poquito más a profundidad los comentarios o lo que quiero resaltar del libro. Y también quisiera poner en contexto cuando lo leí. Yo leí este libro por primera vez hace unos 2 años y medio más o menos. Y fue el libro siguiente a otro libro que yo he encontrado, que fue el primero, como de por esa misma línea, que se llama Dios y las artes del hogar. Ese libro fue escrito por un sacerdote católico también, y a través de ese libro fue que yo conocí este libro de Teología del Hogar. Entonces, ¿qué da el libro? El libro empieza mostrándonos qué significa o qué es lo que abarca para ellas, las autoras, este término teología del hogar. Entonces a mí me parece muy lindo porque al comenzar el libro tú te empiezas a dar cuenta de la profundidad que hay en él. Y una de las primeras frases o cosas que dice es que la teología del hogar abarca todas estas cosas tan sencillas y a veces que parecen tan insignificantes que nosotros hacemos dentro del hogar, que es, por ejemplo, ordenar, no sé, cocinar, lavar un baño, lavar ropa, o sea, todas estas cosas, todas estas tareas diarias que constantemente nosotros las estamos haciendo y que son tan poco visibles ante el mundo, pero que cada una de estas cosas tienen un propósito mayor. Entonces a mí me parece muy especial porque pone estas labores del hogar o nuestro trabajo dentro del hogar sobre una plataforma en la que podemos visualizar que verdaderamente esto está produciendo un resultado para la eternidad. Y una de las cosas que a mí me
verdaderamente me atrajo mucho de este libro es ese, esa manera como nosotras, en este caso como mujeres que en su mayoría somos las que estamos más tiempo involucradas en estas labores del hogar por el hecho de que somos las encargadas de primeramente como dar vida a nuestros hijos, o no dar vida, sino cargar vida dentro de nosotras, y luego en esos primeros años somos a veces las que debemos estar más cerca a nuestros hijos para amamantarlos y para nutrirlos y para todo esto, y que en sí eso hace que nosotras estemos como en esa dinámica donde permanecemos más tiempo dentro del hogar. Entonces, el libro nos da como ese panorama en que todas esas cosas que nosotros hacemos en el día a día son cosas que nosotros podemos ofrecer a Dios como nuestra ofrenda. Para mí fue muy lindo cuando llegué a ese punto y pude entender que, que era muy valioso lo que yo estaba haciendo. Y en mi caso particular fue muy revelador porque yo, antes de casarme, cuando era soltera, yo nunca visualicé mi vida como es actualmente. Nunca fui preparada, por decirlo así, para ser una ama de casa. En mis planes nunca estuvo casarme, tener hijos y dedicarme al hogar completamente como estoy ahora, prácticamente todo el tiempo. Y entonces para mí fue un poquito un choque cuando yo empecé mi vida de casada, porque aunque en ese momento yo ya tenía, Dios ya venía, estaba empezando a hacer un cambio, ¿cierto? En mi mente, en mi cosmovisión, yo ya había empezado por este camino de empezar a ver lo valioso que era el rol que Dios nos había entregado y el papel dentro de nuestros hogares. Aún en ese momento todavía había muchas cosas en mí que definitivamente no me permitían entender la dimensión de esto. Entonces, en el momento en que yo empecé a leer el libro, aunque Dios ya venía alumbrando mi entendimiento, y en ese momento yo ya había recibido varios conceptos, o habían ciertas convicciones en mí, por ejemplo, que la maternidad era también una manera de hacer misiones o de ser misioneros, de misioneras para Dios. En ese momento todavía en respecto al tema del hogar tenía muchos aspectos que no estaban verdaderamente acomodándose a lo que, o sea, no estaban en la misma vía de lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, quiero resaltar dos cosas, y la primera es esta. Nuestros hogares no son simplemente lugares donde habitamos y donde estamos como familias, y no son solamente plataformas donde estamos para crecer y alimentarnos unos a otros. O sea, ese es uno de las cosas por las que el hogar existe. Pero más allá de eso, es ver el hogar como ese lugar donde también puede ser un lugar de evangelización para el mundo. Y cuando yo empecé a leer esa parte, que ellas decían, por ejemplo, que puede ser que muchas personas, muchas de nuestros conocidos o amigos, nunca vayan a pisar una iglesia, nunca vayan a entrar a una iglesia, pero sí es muy probable que puedan entrar a nuestras cocinas, a nuestros hogares. Entonces, ellos decían que es por eso que nuestros hogares pueden convertirse en esos lugares, en esos refugios, donde las personas cuando entran pueden tener como esa probadita de cielo, porque ellas dicen que el hogar debe ser eso, debe convertirse en una antesala de nuestro hogar celestial.
y tanto para las personas que habitamos en él como para las personas que vienen, nos visitan, ellos deben percibir eso en el momento que están en nuestros hogares. Para mí fue como, wow, qué retador. Qué retador porque hasta ese momento yo había visto todo este tema de la hospitalidad que siempre me ha gustado mucho, pero lo había visto de una manera muy superficial. Y yo siempre había pensado como que, bueno, o sea, cuando tenemos invitados en casa, pues todo lo que comúnmente se hace es, vamos a preparar, a tener todo muy aseado, vamos a ordenar, vamos a preparar una rica comida, de pronto utilizar una mejor vajilla, un mantel más lindo para que las personas que nos visitan se sientan cómodos, pero nunca me había puesto a analizar o a pensar en que hay cosas más profundas y más importantes que esos huéspedes deben encontrar en nuestro hogar. Y no se trata solo de la decoración, de el arte o de esas cosas materiales, sino que en el libro dicen que todo esto, todas esas cosas que nosotros hacemos, tienen que tener tienen que tener un objetivo mayor, y es eso, es que cuando las personas entren a nuestros hogares puedan sentir, puedan respirar verdaderamente el olor del Evangelio, el olor de Cristo en nuestras casas. Entonces, para mí ese fue una de las cosas más lindas que pude encontrar en este libro, en esta lectura. Y avanzando un poquito al segundo punto también que les quiero compartir, es cuando ellas hablan del tema de la seguridad que provee el hogar. Ellas hacen ponen diferentes aspectos en los cuales nosotros deberíamos trabajar en nuestros hogares para que esos hogares se conviertan esas antesalas del cielo. Entonces ellas abordan temas como el orden, la comodidad, el legado, qué lugar tienen las tradiciones familiares, eh, otros aspectos más, y entre ellos incluyen el tema de la seguridad o la protección. Entonces, para mí como madre que educa en el hogar, siempre he tenido muy claro que el hogar es ese lugar donde nosotros como padres podemos tener a nuestros hijos durante un tiempo, como en ese invernadero, no burbuja, no es ese concepto de hogar como burbuja, lo dejé ya hace tiempo atrás, pero sí es como ese lugarcito como que es un invernadero donde nosotros podemos proveerle a nuestros hijos en sus primeros años todo lo que ellos necesitan para fortalecer sus raíces, y así cuando ellos salgan al mundo, se tengan que enfrentar a todo lo que hay en el mundo, puedan entonces estar preparados. Y en esa línea, entonces, en el capítulo que habla sobre la seguridad, ellas dicen algo muy importante, es que cuando hablamos de seguridad en el hogar, no significa solamente lo que no permitimos que entre a nuestras casas, sino lo que, o sea, que más allá de eso, lo que realmente importa es qué estamos cultivando dentro de nuestras casas. Entonces, el título decía como cultivando almas, y a mí ese título me impactó mucho porque hoy en día yo puedo ver que hay una conexión, y cuando yo pienso como en una analogía para yo poder pensar un poco de qué se trata todo esto de la crianza, de qué se trata toda esta labor tan linda que Dios nos ha entregado a nosotros como madres de nuestros hijos, no puedo dejar de pensar en que nuestros hijos son como esas plantitas, esas plantas que nosotros tenemos que darles todo lo que ellos necesitan, nutrirlos constantemente, estar atentos a que nada los dañe, nada les pueda eh, quitar todo lo que necesitan para crecer, proveerles el alimento que ellos necesitan. Y en el plano espiritual es eso, ¿cierto? Es cultivar almas, cultivar mentes,
cultivar corazones. Entonces, este capítulo para mí fue muy lindo porque también me hizo reflexionar mucho en que a veces eh, pensamos que el hogar es solo ese centro de protección, pero se nos olvida un poquito que es a la vez un lugar de preparación, donde tenemos que ser muy intencionales e invertir todo nuestro tiempo, toda nuestra energía y todos los recursos que podamos invertir en preparar a nuestros hijos para que cuando ellos salgan, entonces puedan ser verdaderamente esos agentes de cambio y no por el contrario que sean influenciados, sino que ellos puedan influenciar con lo que recibieron aquí dentro de nuestros hogares. Entonces esos dos puntos para mí fueron muy lindos y quiero también contarles que para mí todo este tema del hogar ha sido un proceso. Me encanta el tema y es uno de los temas que más me gusta ahora hablar porque entiendo cómo a medida que los años han pasado, cómo cada día caemos más en este pensamiento de que de lo que se hace en el hogar no es valioso como nosotras como mujeres. Y yo también creo que en muchas ocasiones muchas mujeres de mi generación no hemos sido preparadas para esto. Lo digo pensando en mí primeramente, que incluso cuando yo me casé, o sea, yo no tenía herramientas básicas como por ejemplo el saber cocinar. Y eso para mí fue como, wow, o sea, tuve que enfrentarme a todo ese cambio y mi esposo fue el que me enseñó a cocinar y yo tuve que empezar a ver estas labores del hogar con una perspectiva totalmente diferente. Y al comienzo fue difícil, fue muy difícil porque era encontrarme en una situación que nunca había vivido, que nunca había planeado, que nunca había visualizado, pero también fue la oportunidad en que Dios empezó a mostrar muchas cosas que mi corazón tenía que abandonar y tenía que entregarle a Él. Y hoy en día yo puedo decir que he transitado este camino de la mano del Señor y siento que he crecido en muchas áreas, en muchos aspectos, pero todavía Dios está haciendo cosas y todavía Dios necesita hacer cosas en mi corazón porque todavía hay momentos en los que todavía tengo no sé cómo llamarlo, esos dilemas en nuestro corazón de pensar que lo que estamos haciendo dentro de nuestros hogares no es valioso porque no es visible, ¿cierto? Porque no son logros que se pueden medir, porque no son cosas que nos pueden traer recompensa inmediata, como por ejemplo lo que es estar trabajando por fuera y estar recibiendo un salario, o estar estudiando y recibiendo títulos universitarios. Y, yo creo que este libro nos puede dar un panorama muy, muy, muy profundo y completo de la bendición tan grande que Dios nos ha entregado a nosotras como mujeres cuando nos entrega esa labor de y cuando nos entrega y nos diseña con todo lo que necesitamos, con todo lo que necesita un hogar para florecer. Entonces, por eso quería traerles este comentario sobre este libro. Me gustaría que todas las mujeres leyeran este libro, solteras, casadas, las que no se quieren casar, porque independientemente de la temporada que estamos viviendo, de la situación o de nuestra forma de pensar, creo que este libro nos puede poner en perspectiva lo que de verdad importa en nuestros hogares. Entonces, en ese orden de ideas, quiero animarles a los que no lo han leído. Yo lo compartí con algunas personas después de que terminamos el reto
A las personas que cumplieron el reto se los compartí, la traducción. La traducción no es 100% completa, pues no es una traducción completa del libro. Entonces, por eso la hemos usado así, de manera que se puede compartir un poquito más abiertamente. Y esta semana varias personas me han escrito diciéndome que Dios ha estado poniendo en sus corazones y han tenido ideas de pronto empezar a realizar un club de lectura en su comunidad o en su iglesia. Alguna me ha preguntado sobre qué podían leer con las mujeres de su iglesia. Y yo creo que este es un libro, es de verdad muy corto, es como un compendio pequeñito que podría ser una buena manera de iniciar cuando se trata de abordar temas con las mujeres en su comunidad. Entonces, si alguna de las que están escuchando esto desean hacerlo, me pueden entonces contactar. Y también en esa línea de lo que me han estado comentando de empezar nuevos espacios donde puedan empezar a leer libros. Entonces me ha surgido la idea de que de pronto ahorita en noviembre, en este mes que viene, de pronto podamos sacar un espacio donde nos podamos reunir y hacer como una especie de conversatorio, mini taller, donde yo les puedo brindar, desde aquí, desde el club de lectura, les podemos brindar algunas recomendaciones de libros. También podemos hablar de qué tipos de comunidades están, en qué tipos de comunidades están ustedes, que algunos consejos que de pronto pueden ser útiles y también donde podamos orar juntos o juntas para que esas iniciativas puedan dar el fruto que Dios quiere producir en cada una. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Espero entonces que me cuenten cómo les parece la idea de podernos reunir a tener ese mini conversatorio y espero entonces escucharnos más adelante hablando, dialogando acerca de otro libro. Bendiciones.